Comenzamos esta conferencia con Gonzalo Espino, nuestro amigo que ya ha sido invitado en otras oportunidades al Congreso del CELEIS. Hoy estamos con mucha alegría compartiendo con él nuevamente y con María Emilia Artigas. Ambas vamos a coordinar esta mesa. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible para darle la palabra a Gonzalo, que va a dar una conferencia denominada La nueva poesía quechua contemporánea entre pandemias y desarraigos. Ya el título es muy provocador y nos pone en situación, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos venido pasando en estos últimos tiempos. Voy a comentar, leer algunos datos para que quienes no lo conocen o no tienen presente su trayectoria la tengan. Es una presentación que hizo él mismo y a mí me llamó mucho la atención la primera frase con la que él se presenta, ¿no? Él dice que es moche, poeta y crítico literario. Una hermosa manera de definirse, ¿no?, por el origen. Está especializado en literaturas amerindias y literaturas populares de América Latina. En el ámbito educativo tiene un especial interés en los procesos culturales del mundo de la escuela y la educación intercultural. Ha obtenido el grado de doctor y magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional de San Marcos, y es maestro en Ciencias Sociales con mención en Lingüística Andina y Amazónica por Flaxo, la Escuela Andina de Posgrado, donde estudió Educación Intercultural Bilingüe. Actualmente es profesor principal e investigador del RENACID y estuvo a cargo de la dirección de la unidad de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el vicedecanato de investigación y posgrado, y actualmente es el decano de la Universidad, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades del extranjero, en la UNAM de México, en Guanajuato, también en México, en la Universidad Federal de Minas Gerais, en la Universidad del Estado de Bahía, en Brasil, en la Universidad de San Pablo, en Brasil, en la Universidad Austral de Chile, la USACH, y en la Universidad Nacional de Colombia. Recientemente ha publicado la edición de Tarma Pacha Huaray, de Adolfo Bienrich. Está publicada en el 2020, muy recientemente. Son referentes sus trabajos Narrativa Quechua Contemporánea, Corpus y Proceso, 1974-2017, publicado en el año 2019, y Literatura Oral, Literatura de Tradición Oral, publicado en 2015, que es un trabajo que en Argentina se lo conoce mucho. El trabajo anterior, desgraciadamente, Gonzalo, no se conoce tanto y nos vas a tener que mandar algunos ejemplares. Su poesía es hiperrealista porque es poeta, aunque sus rasgos tiernos tiene rasgos tiernos y sorpresivos en el tratamiento del lenguaje. Entre sus obras podemos mencionar De ese hombre que dicen, publicada en el 18, y este año se publica su libro Aravinchis, Antología de la Poesía Quechua Contemporánea, entre 1904 y 2021. Después vamos a hablar un poco de ese libro. Así que bueno, ahora te cedo la palabra, te escuchamos. Bien, primero para agradecer la invitación de mis queridas amigas, amigos de Mar del Plata, con quienes nos une una vieja amistad, que ha permitido afianzar varios proyectos académicos. Una de ellas, con seguridad, tiene que ver cómo imaginamos, pensamos, reflexionamos sobre nuestras literaturas desde el sur.
Entonces, muchas gracias por esta invitación. El título que he puesto a esta conferencia es para no dejar de ubicarme en la tradición latina, latinoamericana, es pretencioso, ¿no? La nueva poesía quechua contemporánea entre la pandemia y desarraigo. No sé qué voy a hablar de desarraigo, pero ahí le estamos. He preparado unas diapositivas para acompañar y que seguramente abandono el texto, suelo hacerlo, así que no se sorprendan, eh, en la idea de poder conversar. La idea principal es pensar la poesía joven del Perú bajo un concepto que es la la poética del corazón, la poética sonjo, el sonjo runa, eh, junto con otro concepto que sería el concepto orgullo quechua, y moverme también en dos espacios, el impacto del COVID-19, y me centro básicamente en Carlos Guamán, y explorar alguna de las poéticas de los jóvenes. Por la naturaleza de esta conversación, solamente me voy a detener ahora, ya no ofrezco eso, será para el artículo, que ya lo propongo, ya lo comprometo, me voy a detener solamente en Olivia Reginal. Señalo también que tengo que agradecer públicamente a mis dos ayudantes, Adriana y Alejandra, que hicieron una exploración específica para esta conferencia. De eso doy cuenta. Recientemente apareció América en un verso de Suyan Mariana, una antología de la poesía latinoamericana que nos advierte la importancia y el impacto que han tenido en las últimas 3 décadas la poesía originarias en los países de América Latina. Si bien la crítica y los estudios pueden continuar hablando desde la letra de Occidente o las literaturas en español, actualmente se acepta la existencia de otras literaturas. En todo caso, conviven. Se ha pasado de la divulgación de la poesía quechua en castellano a un tipo de registro que implica la inclusión de la letra indígena en el libro autorizado. El crítico González Vigil nos sorprendió a inicios del siglo XX con una antología de la poesía peruana que incluía a poetas quechuas. Lo propio hizo Paul Guillén. Las revistas no escapan a esta urgencia. Canto General, Escritura y Pensamiento o la revista digital Ojo por Ojo, así lo hacen. Es decir, incluyen poemas en quechua y traducción. De hecho, la empresa iniciada por el Ayo Atupa Chupa ha rendido frutos. Esta es la revista de creación crítica y registros sociales más importantes que tiene el Perú del siglo XXI, Atupa Chupa. Pero es insuficiente si solo nos detenemos en estos hechos. Considero que es necesario establecer algunos parámetros para la conversación. Sobre poesía quechua. Luego de la derrota indígena en 1532, los invasores no podían gobernar los territorios amerindios solos. Para ello necesitaron establecer alianzas con las élites indígenas, tanto en Mesoamérica como en los Andes. De esa suerte, las primeras relaciones se establecen a partir de distanciamiento entre la forma de edificación de la lengua, glifos, quipus, y una tecnología desconocida en estos lares. Así, la forma como se traslada la lengua en adelante será sobre un soporte occidental, el alfabeto latino, que obviamente distorsionaba la manera como se concibe el mundo en esos territorios. Pero las prácticas discursivas estaban asociadas a las formas tradicionales, rituales, cotidianidades, ceremonias propias del calendario agrario o de iniciación, y de aquellos que finalmente nos ha llegado por la tradición oral. Pero la escritura en alfabeto
latino indígena de la lengua termina por dar cuenta de una larga tradición de textos, no solo de discusión de la fe cristiana, sino también de aquellos textos que las élites indígenas desarrollaron, como el teatro quechua, que fue suficientemente estudiado por Itier. En lo sustantivo, podemos decir que la rima no estructura el poema quechua. Esto si se analiza el carácter sufijal del quechua. Si no es la rima, entonces hay que repensar en función de qué aparece el poema. Señalamos y recordamos lo que Brusmange escribió hace 20 años. El ritmo y la cadencia es lo que hace al poema quechua. Él trabajó la canción, no el poema. Pero lo que transmite no se corresponde con las estanterías letradas, sino con la memoria oral y la tradición. Es decir, aquellas formas que a lo largo del tiempo fueron concebidas y registradas, por ejemplo, en memorias tempranas como la del Inca Garcilaso Vega o Guamapoma. En estas podemos observar diversos temas abordados por la cultura quechua, al tiempo que distinguimos también diversos géneros, huanca, yataqui, taqui, o componentes estilísticos de las formas poéticas que se corresponden con la lengua, desplazamiento del hablante, uno habla de otro, dísticos semánticos, paralelismo. Pero estas estructuras se producen desde un sujeto que habla a la par como sujeto contemporáneo. A propósito de esto, el sujeto de habla, voy a detenerme un momento. Este sujeto se comporta como un hombre de la comunidad, expresa un sentido de pertenencia y habla de nosotros. Como sujeto moderno, se produce un desplazamiento del yo, ñoja, y aparece un nuevo elemento constitutivo de la poesía contemporánea, el yo, ñoja. Este sí sería el elemento definitivo de la nueva poesía. Corresponde preguntarnos, ¿cómo ocurre este desplazamiento? ¿Expresa una sensibilidad individual o lo hace también como una expresión y extensión de su forma de ser colectiva? No se puede imaginar a un sujeto andino como un sujeto cosificado y exótico. Es un sujeto moderno y globalizado. Expresa un sentimiento de época para rescatar un concepto mariategano. Este sentimiento se manifiesta como registro poético. Por cierto, no es el indio, ni tampoco el indígena moderno, es el ciudadano contemporáneo. Hasta aquí, lo que he venido diciendo es literalmente sencillo, es ponernos en el escenario de los inicios de la escritura quechua, la diferencia entre una lengua materna y una lengua extranjera, y esa lengua externa que llega y que se impone, que es la lengua 2, la lengua amerindia, hay que imaginarla como una lengua que básicamente tiene otra manera de registro, oralidad, glifos, nudos, quipus, y occidente el alfabeto latino. Es insuficiente hablar solamente de la escritura en el caso de las poesías originarias, por lo que hay que repensar y vincularla siempre a la tradición oral, las formas propias. Hay un conjunto de elementos que van a estructurar el poema y que tienen que ver con la formación cultural de cada pueblo y lo poético, cómo se concibe. Y por tanto, cómo una sensibilidad andina, quechua, aparece en esta textualidad. Eso es muy difuso. Creo que hay que investigarlo con mayor precisión. Nos hemos sentado, hemos puesto atención a la lengua, pero todavía no a esto que llamaríamos sensibilidad indígena. ¿Cómo sería esa sensibilidad quechua? Luego, el asunto específico del paradigma de la lengua quechua, sujeto, objeto, verbo. La condición sufijal, es decir, un conjunto de sufijos que se repiten en la organización textual, y por tanto no funciona la rima, sino el ritmo.
Anotamos también los diversos géneros, Inca Garcilaso la Vega, Guamán Poma de Ayala, que han sido los principales que registran, la herencia colonial, las formas, taqui, taqui, huanca, o estructuras poéticas. El poeta, el cantante, el cantor tampoco habla desde su yo, prefiere distanciarse y dejar o hablar con alguien que sería el intermediario, desplazamiento por eso, para decir lo que quiere comunicar al otro, a la otra. El dístico semántico, dos secuencias, paralelismos formales. Y también nos planteamos el conjunto qué está sucediendo con este sujeto de enunciación, un sujeto moderno, globalizado, pero en el concepto clásico sería que la comunidad andina, la comunidad indígena es una comunidad cerrada, colectiva, donde la presencia del yo no es abierta, sino más bien configurada desde el nosotros. Lo nuevo es el yo en el texto. Lo hemos dicho en Ñojanchis, entonces es el comportamiento del Ñojanchis, lo que correspondería a la comunidad, pero esa es la comunidad histórica, no es la comunidad moderna. La comunidad moderna es la que ya tiene celular, es la que ya se relaciona con el mundo, ya no son las lagunas cultas, sumergidas, sino son las lagunas emergentes, ¿no? Esa comunidad que entonces es una comunidad moderna, donde hay bastante movilidad social. Desde luego, me planteo también aquí una nueva faceta, que es pensar el tema de la pandemia y la globalización. La globalización nos trajo un asunto concreto para todos nuestros países, la globalización nos puso en línea, nos puso en contacto con todo el mundo, supuestamente, porque no se resolvió el problema de accesibilidad. Tampoco está resuelta ahora. Pero la globalización, a su vez, ha permitido que esta peste, que es el de la pandemia del COVID-19, nos enfrente a un problema serio, el confinamiento de los seres humanos. No necesitamos ser arrestados por nuestras ideas, sino que nuestros cuerpos simplemente no resistían y tuvimos que paralizarnos, asustarnos, enmascararnos, etc. ¿No? Ante un hecho mundial, las grandes empresas se juntaron y dieron lugar a una alianza para crear las vacunas que actualmente nosotros nos ponemos y nos defendemos. Es la forma como se ha logrado salir en parte, ¿cierto? No sabemos cuál va a ser el efecto económico a futuro. Pero hay un dato que sí me interesa marcar, que es que el COVID, para el caso del Perú, afectó a la fecha a 3.570.220 contagiados y muertos 213.058 personas. Superó largamente lo que fue el periodo de destrucción de este país llamado Perú, el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, que según la Comisión de la Verdad, la data dice que se trata de 69.250 personas. Ambas situaciones tienen una semejanza que me interesa ponerla en discusión. ¿Por qué me interesa ponerla en discusión? Porque si bien no son los mismos fenómenos, sí tienen algo de común. El confinamiento, el encerrarse, el miedo a la vida
mientras que en el periodo del conflicto armado es la amenaza permanente, vivir en el miedo. Vivir el miedo era la forma de ser del peruano. Y más todavía si vivías en la zona de conflicto. Porque podía ser Sendero Luminoso, la fuerza del orden, las que te podían matar, te podían secuestrar, te podían desaparecer. Y arrastra un problema. La ausencia del cuerpo de la víctima. Nuestros muertos no estaban presentes. Estaban desaparecidos. Entonces, ¿a quién entierras? ¿A quién entierras? ¿Cómo le dices adiós al ser querido, al ser amado, a tu hijo, a tu hija, a tu pariente? La pandemia hizo algo semejante. Nuestros muertos, nuestros 213,000 personas muertas, no pudimos verlos, no pudimos despedirlos, porque no era saludable hacerlo. Y entonces nunca supimos cómo se fue, si tuvo una mirada, una sonrisa, nada. Entonces, esta situación nos pone en evidencia también cómo en la poesía quechua han aparecido poemas notables, y me detengo aquí en un poeta, y me refiero al poeta Carlos Guamán López de Ayacucho. Un poeta como Carlos Guamán López, próximo a lanzar su Rumiyacta, Ciudad de Piedra, escribe un poema que llama la atención por los rasgos que incorpora, rasgos que se asocian a un tratamiento de la violencia muy intenso. La muerte y la ausencia están allí. El Ayataki, canción fúnebre, se reelabora para acercarnos a cada instante a un tejido poético contemporáneo. El poema se llama Lapanku Hamushkan, que vengan todos. Empieza con la extensión de las bocinas inquietantes de la ambulancia. Yapa ambulancia kuna hamushkun. Puku munampi nina pukuchik. Kuyupa rancho. Pin kunturu uruwan. Pachacata simpasca. Kausaita makayakta chayamushku. Que vengan las ambulancias, que arde el tronco que amamantó el fuego en su madero, también aquel que tejió el puente sobre el mundo y abrazó la vida con pluma de cóndores. A mí me llama de sobremanera la atención que este poema inicie con una convocatoria a la ambulancia. Poeta quechua decide ponernos un símbolo del COVID. Nos pone el símbolo más triste. Y escuchamos así como si las sirenas de la ambulancia nos llegaran a los oídos. Yapa, yapa, ambulancia cuna, jamusco. Es como si estuviera ahí permanente. Y se replica en una metáfora que cuestiona distintos elementos. El tronco, un árbol en el fuego. ¿Acaso son las fiebres terribles de los 41 días que nuestros hermanos pasaron entubados? O la memoria de aquellos que tejieron la vida en el mundo. Pero además me remite a otro texto del propio autor, Yayacunapa Quelcamampi,
donde escriben los relámpagos, donde el poeta establece un diálogo trasandino y se ubica en una ciudad como París. Y entonces tenemos acá que aparece esta imagen, el de la ambulancia que nos resuena, ¿no? Pero este texto, a su vez, se abre a algo que lo va a comenzar a decir con mucha rapidez hombres y mujeres de ayer y de hoy, los que enfrentaron la pandemia o los que defendieron o aportaron a la comunidad, humanos y dioses o semidioses, las deidades del Guamani y Rasumilca. El tono elegiaco se confunde con como una rápida danza en la convocatoria y sorprende cómo se configura un mundo donde los elementos contemporáneos se fundan con la tradición. La muerte aparece y desaparece, aunque es aceptada, pero esta termina siendo también un acto de denuncia y descontento. Aunque aparece el llanto triste, el Ayataki se desplaza con nuestro dolor y quiere ser un homenaje a la vida. Quiere recordar a todos. Edison Waiki. Bueno, leo porque no he copiado eso. Es Edison Waiki. Machaipi Iyatari. Azuikamui. Rumimanta Chaskayu. Wasiruwar. Tiyasuma Warmi. Tukuy Pachata Kanchari. Chayay Kamui. Chaupi Ñaupi. Payuipi Pajari Karu Riruna. Chayayu. Hamuishi Kaimanta. Wakmanta. Kamachukuka, au kakaru imainanka yukuspan hawa. Acércate de eso, hermano, que en el túnel descubriste la luz. Llega tú, que alumbras el mundo, hermosa mujer luna, que hizo de la piedra una casa de luceros. Llega pronto, viajero, nacido ayer en la muerte en medio del camino. Vengan aquí, de allá, a ver a dónde se estrelló la tanqueta de la guerra del patrón. Aquí otra vez el poeta es un tono muy rápido, ligero, no he logrado transmitir esa idea en la lectura, pero quiero decirles que eso se percibe como rápido, así, como una tonalidad rápida. Y en este fragmento concentra a su vez los seres humanos, pero también esta cosa que estará presente, lo luminoso que termina siendo también un poema, o más lo transparente que termina siendo un poema como agua del río. Los elementos que organizan el poema se suceden como si fueran el propio viaje contra la muerte. Edinson, hermosa mujer, Juan Chogne, el de las expresiones de la idolatría, Manuel Silva, el cantante y músico que acompañó a muchos de nuestros cantores y que murió. María Micaela, que tiene resortes históricos, la mujer de la resistencia Tupac Amaru. Panaderas, mujeres sencillas, fruteras, vianderas, el perro negro de la muerte, el colibrí, los ríos, las montañas, los telares, los bomberos, enfermeras, médicos, la aspirina, el propio Guamani, el sapo, la lluvia, como un universo total inclusivo. Sí. Y aquí una clave de expresión directa que es Chayna Kapin Amatutaya Chunku.
Yankamiya Parapanina, Tunuchik, Umbirupas, Wairawan Wairaya Apuchistin, Pandima Chaku, Kuchikuna, Hampi Kaim Yukunas, Hamuskunku. En la propia traducción del autor, todo está escrito en los telares. Por eso, que no tarden los bomberos que apagan la indiferencia de la lluvia. Las enfermeras y médicos que acorralaron la pandemia embebiendo el aire. Es un registro así hermoso. Y aquí otro registro en este poema de la violencia y la violencia del COVID. Chayna kapin ama tutayeushunchu, yankamia parapaninta. Esa no es la cita. Leo mejor mi cita acá en el texto, nos ha ido mal con... Ya. Voy a leer la cita. Ripukpas kusiñaña chayaykamushku, balamanta, viruspanta, kutimuk nimpas. Que arribe victorioso quien se fue, todos los que murieron, todos los que murieron. Y el que retorne después de la bala y el virus. Todos los que se fueron, ya no solamente por la pandemia, sino también por la bala. Y la bala que está sintonizándose con la violencia que se vivió en los 80. De ahí que este texto termina siendo una extensión también de los poemas de la violencia, ¿no? El taqui se convierte así en un homenaje a la vida. Y por eso es que nuevamente se espera el retorno de todos y la miel de la mazamorra que la yigpa. Y Pucuspan, Punchaupi, muy cruz, yacta, ancha, yaquispa, jepar. Uñaipa, cuti, camusco, yaqui, jawapa, causa, yipi, jina, miski, cascanta, yuyari, chihuan, nachicpa. En fin, que regrese mamá Beatriz a preparar la rica yigpa con luciérnagas amarillas y leche de silo. Moye Cruz se quedó triste cuando se fue. Que vengan siempre, siempre, a recordarnos que después de la tristeza, la vida también es dulce como la yigya. La vida también es dulce como la yigya. Yigya jina miski kaskanta, yuyaricha wan nanta chikpa. Poeta entonces que mezcla el yo, ñoja, ñojanchis, poeta trasandino, moderno, andino, poeta simplemente de la pura poesía. La nueva hornada, cambio de tema. Lo hemos llamado los Kepa Punchaykuna, los penúltimos. No son los últimos, los penúltimos, para recordar a un viejo maestro, Luis Fernando Vidal, ¿no? Los Kepa Punchaykuna. Sí, los que nunca la poesía termina, ¿verdad? Mientras que existamos los seres humanos, siempre habrá poesía. Las expresiones poéticas de las nuevas jornadas dan cuenta de la riqueza y diversidad lingüística del quechua. En las observaciones que hemos hecho podemos afirmar que los Kepa Punchaykuna es un núcleo en el que se representan las diversas variedades del quechua, al tiempo que podemos advertir que se trata también de una diversidad de niveles de desarrollo poético. No es lo mismo leer un poema de Olivia Reginaldo a otro de Neil Palomino. En la primera se muestra un profundo respeto por la forma y la innovación, en la que
no solo como soporte, sino como intensidad quechua, intensidad que se percibe también en la poesía neovanguardista de Javier Pariona. Tampoco lo es si comparamos la experiencia limeña y letrada, como ocurre con el grueso de poetas que han pasado por las aulas universitarias y tienen una experiencia de lectura que ha enriquecido sus propias realizaciones poéticas. Javier Pariona, Saúl Gómez, Elizabeth Osco, respecto a otras formas poéticas iniciales, como la de Pacheco, o la del comunero Luis Perrocal Fray, o la aventura inicial de escritura poética del poeta Lucero. Así estamos en capacidad de afirmar la presencia de la poesía purimeña como una de las más dinámicas, pese a ser dispersa y sin mayor impacto en el mundo letrado. Esta es secundada por la abundante poesía del quechua sureño. También es importante observar cómo la cultura letrada ha impactado en estos jóvenes y donde la cultura de la publicación se basa en libros o la publicación de revistas, no siempre digitales. Y un elemento adicional es que la mayoría de ellos están circulando por las plataformas. Y de eso es lo que queremos hablar en este instante. Alejandra Aldana y Adrián Alejos, estudiantes de literatura, miembros de mi grupo, hicieron ese trabajo inicial y yo voy a presentar mis impresiones, como ellas vamos a conversar también. Aquí presento una imagen que podría dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo con la poesía contemporánea, ¿no? Acá tengo las imágenes básicamente del mundo letrado. Primero, un esquema en el que una revista como Ínsula Barataria, escrita en español, comienza a publicar textos en quechua, que es la aceptación en el siglo XXI de la poesía quechua como parte de la cultura, de las culturas peruanas. Y tenemos también acá a la más representativa de las revistas. A Tupa Chupa, la revista quechua que presenta crítica literaria, ensayos sociales, poesía, narrativa, tradición oral, escritos, escritura quechua. No hay traducción ahí, no hay traducción. Y Ñauray, que es otra revista joven que lo cogió la pandemia y ya no continuó. Esperamos que ahora que estamos saliendo de la pandemia se retome. Han aparecido revistas académicas en Apurímac y Andahuaylas. También estoy poniendo acá algunos de nuestros poetas como Javier Pariona, el Cachuchay, la de Elizabeth, la de Percy Borda, el de Saúl Gómez, el de Nil Palomino. Y estoy poniendo acá también casi en el centro, una de las antologías hechas por los propios creadores jóvenes. Es una antología muy modesta, se lanzaron 100 ejemplares y señala el momento en que ellos están, por decirlo así. Simichicunapa Raimi, antología de la poesía plurilingüe, obra colectiva. El concepto es interesante que se señala, obra colectiva. Es sintomático. Hemos trabajado, los Kepa Punchaykuna pertenece al penúltimo capítulo de mi libro que va a ser publicado pronto. Este es el grupo de poetas que hemos trabajado.
son 21 poetas jóvenes, y aquí sí necesito advertir algo que puede llamar la atención. El problema con la poesía quechua en general es que no hay una relación entre fecha de nacimiento y publicación, circulación de la poesía. Entonces, nosotros tenemos un tramo más o menos extenso. Estamos hablando de los 1980 al 2000. ¿Por qué? Porque todos ellos empiezan a publicar a partir de 2010. Entonces, el criterio es la publicación. Entonces, 21 poetas quechuas. Aquí tenemos que el mayor número está concentrado en el 94, con el 14%. En términos de género, la escritura aquí se ha desplazado y es femenina. La presencia femenina es importante. Lugar de origen. De todos está Huancavelica, Capurímac, Cusco, Ayacucho, Lambayeque. Estamos hablando que la mayor concentración, paradójicamente, no es Cusco, tampoco es Ayacucho, es Huancavelica. Los tipos de quechua. Obviamente, el quechua chanca es el quechua dominante. No es el cusqueño. De este grupo, la mayoría usa el quechua cusqueño, el quechua chanca, y no el cusqueño. La singularidad de esta notación es, no, aún así, porque aquí hay un error, el quechua cusqueño y el quechua collado es lo mismo, sería el 29%, igual sigue siendo dominante el quechua chanca. Y por primera vez en la historia aparece el quechua norteño, el Tahuasi Cañaris, como lengua también poética. Nosotros podemos después discutir sobre el valor poético del libro, pero por de pronto nosotros advertimos que la diversidad es lo que marca esta poesía. Asu. Gonzalo, No me pasaron la tarjeta de María. no, escúchame, estamos en una hora, vos andá Sí, regulando. ya, estoy terminando esto y ahí no, ya, Reginaldo Muy ya no bien. entro, creo. También la fecha de publicación. ¿Cuándo comienzan a publicar? Comienza a publicar, la mayoría comienza a publicar el 2019. 2019. Y aquí teníamos otra tarjeta, pero no la tengo acá, que es la que corresponde a de dónde viene, qué tipo de publicación. Revista, libro, poemario. Los mayores procesos están basados en los poemarios. Se publican poemarios, el libro. La segunda tiene que ver con publicaciones en revista y la tercera en plataformas digitales. Creo que me quedo acá, eso es suficiente, me parece. Podríamos conversar a partir de esto. Yo me excedí, siempre me excedo.
No hay problema. Bueno, muchísimas Gracias. gracias por este panorama tan impresionante y tan actual y tan relacionado con las temáticas de la globalización, de la pandemia, de la presencia de la muerte, etc. Sinceramente es muy interesante y también es interesante porque dentro de dentro de 2 días, el viernes a las 9 de la mañana, en una mesa de escritores va a estar uno de estos escritores que vos mencionaste, va a estar Niel Palomino González. Así que vamos a seguir hablando de estos temas con él y con Julián Pérez. Pero bueno, no es para nuestro país un tema tan transitado, y por eso te agradezco muchísimo que hayas traído todas estas cuestiones, inclusive estas tarjetas, como las llamás vos, nos dan un panorama así como concreto de los lugares de enunciación, ¿no? Y de los distintos dialectos en los que se enuncian esas poesías. No sé, Emilia, si vos querés decir algo. Si Sí, querés varias podés retirar la cosas. presentación, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, gracias. Por supuesto que me surgen un montón de preguntas, pero anoté algunas, sobre todo por el tipo de circulación que vos comentás que tiene esta poesía en las revistas, en las antologías, y mismo mencionaste las plataformas. Entonces, me pregunto, ¿qué público tiene esta poesía? Es decir, ¿quiénes son los lectores de esta poesía? ¿Y qué lugar, más allá de que vos mencionaste que lo estudiás con tu grupo de investigación, qué lugar se le da a esta poesía en la academia? Y si se quiere entrar a la academia, o tal vez el gesto político es de resistencia y de ir en contra de esos cánones, ¿no? Así que me quedo pensando en eso, en quiénes leen y en qué ámbitos y cuál es la intención. Sí, ¿Cómo permea? el primer problema se asocia con algo que resulta paradójico para el Perú, en el sentido de si se lee o no se lee. Claro. Un poeta exitoso solo necesita publicar 300 ejemplares de su poema. 300 ejemplares. Con eso es exitoso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tribus de lectores, ¿no? No estamos hablando de lanzamientos masivos. El único lanzamiento masivo que conozco acá en el Perú es el que hizo La República a propósito de José María Arguedas. Pero el resto no. Entonces, pero también quiero comentarte que el mito positivo del país es que hubo un hombrecito que alguna vez compró todos los alfabetos, los silabarios, para aprender a leer y escribir, y de pronto se le voló, y por eso todos en el Perú sabemos leer y escribir. Es una imagen que tenemos, una imagen positiva que la quiero compartir, porque estoy harto de que nos digan que no leemos, etcétera, etcétera. Aunque sea, déjenos soñar. Pero pongámonos en el otro caso, ya más específico, es que entonces, ¿quiénes leen? Tienes un primer problema. El primer problema es que si existen lectores, no existen lectores quechos. Desde los años 70 se formó un núcleo de ciudadanos bilingües que podían acceder a la lectura, y generalmente son los hijos de ciudadanos que conocen la lengua y que la pueden leer. Pero vamos a ir acortando los pasos. No son esos lectores, es un lector mucho más reducido. Es decir, es el lector letrado, es decir, el quechua letrado.
y hay que decirlo así, con mucha claridad, el quechua letrado. No es cualquier quechua, es el quechua letrado. El otro quechua sí participa de esa lectura en la medida de que el poema se oralice, se diga, se cante. Por ejemplo, lo que hace Irma Álvarez Consco, ella al hacer performances, una cosa brillante, hermosa, circula. Entonces, tenemos que ubicarnos en esa lógica, en los límites de la lectoría. Ahora, también hay otro tipo de lector que, por ejemplo, me llamó a mí la atención cuando se publicó una traducción del Quijote de la Mancha en quechua. Ese libro desapareció en menos de un mes. Yo tuve la suerte de comprar el último ejemplar, digamos. El último, es mentira eso, una fantasía, pero digamos, fui el último día en que desaparecía el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decirnos eso? Quiere decir que entonces hay coleccionistas de libro exótico, porque libros como estos terminan siendo libros exóticos, ¿no es cierto? Es exótico porque está en una lengua que tú no la entiendes, está en Shipibo, quechua, en aymara. Entonces, es exótico. Y hay coleccionistas. Entonces, no me interesa hablar de él, pero lo pongo también como agenda. Entonces, tienes ahí un problema serio, ¿cierto? Que es muy importante en la configuración. No me estoy refiriendo a la escritura, sino a cómo se construye un receptor. Y creo que, felizmente, a pesar de lo que digan algunos colegas, incluso aquí en esta universidad, que consideran que hablar quechua es un atraso, a pesar de que el Congreso, este Congreso que no nos sirve para nada, el peor Congreso de la historia, que a pesar de tener la traducción, hicieron todo un lío para que el premier de entonces siguiera con su discurso en quechua y aymara. Una burla, ¿no? O sea, si es tu lengua, déjala hablar, pues. Entonces tenemos esa dificultad. A pesar de eso, creo que estamos viviendo un momento importante de aceptación de la diversidad y que eso está permitiendo que los textos circulen. Y circulan a través de formatos que suponen intervenciones a través de las redes. El Club de Poetas Originarios se ha vuelto un espacio interesante en el sentido de que son los propios creadores. Yo sería algo así como un paisano para ellos. No soy quechua. Y por eso puedo decir muchas cosas. No tengo pelos en la lengua para eso. Además, mi función de crítico ahí funciona, ahí opera bien. Entonces, no tengo sentimiento de culpa, digamos, para un quechua sí lo tendría. El otro asunto es también esta divergencia que me pareció interesante el 2012, cuando Pablo Landeo lanza su llamado a que se escriba solo en quechua. Parece que eso fue asertivo y cumplió su papel en el sentido de que hay que escribir, hay que seguir escribiendo en quechua, y lo siguieron. Pero él mismo se ha dado cuenta, mi querido Pablo Landeo, o sea, que si sale del barrio, pues la pelota se juega de otro modo. Entonces, cuando se publica ojo por ojo, si vas a hacerlo circular en un espacio como España, entonces lo mínimo que tienes que hacer es traducirlo. Ya no funciona. A nivel local puede funcionar, pero allá no. Entonces ahora Pablo Landeo también es traductor. Y estoy hablando del primer novelista peruano quechua, ¿no? También es poeta. Pero entonces tenemos esas cositas. Yo, perdón, intervengo un poquito y justamente o precisamente estaba pensando en eso. Es decir,
¿sería conveniente entonces la traducción de estos poetas para que empiecen a tener otra dimensión, otro lectorado, otros lectores? ¿Te parece a vos? ¿O ellos se resisten a la traducción? Sí, a mí me parece. Yo parto de un concepto, el concepto sobre el que parto es el siguiente. Yo pertenezco a un país de la diversidad cultural. Yo pertenezco a un país hermoso donde hablamos cerca de 50 lenguas, algunas de ellas en proceso de extinción. Y entonces, ¿hablamos de qué? Hablamos de que no podemos cerrar las puertas a aquellos que no leemos en la lengua. Y entonces, el propósito de Jaraguinchis, que es el libro de poesía quechua contemporánea que sale el próximo mes, está definida como edición bilingüe. Nosotros hemos aceptado a los poetas tal como escriben, tal como aparecen. Si no traduciste, no nos interesa. Vas a aparecer así. No traduciste. Pero le hemos adjuntado las traducciones y las transcreaciones. Es decir, hemos hecho esa operación, porque nos interesa que no sea el conocimiento solo de los quechuas, sino pensar, por ejemplo, un chipivo, pensar en el otro, el lector costeño, ¿no? El lector que habla la lengua, o pensar en un lector mayor, un ámbito mayor. Yo creo que terminó ese periodo en el que la poesía quechua circulaba en castellano. Eso para mí es clave en este siglo, ¿no? Claro. Entonces, no podemos dejar de incluir los textos en la lengua. Entonces, por eso es que planteo e insisto en eso. Incluso, retóricamente, digo Jaraguinchis en la forma popular como se dice en Cusco. Yo me formé en Cusco. Entonces, si me pongo académico, entonces sería Jaraguinchis. Y no, pues. Entonces, eso, ¿no? La traducción vuelve a ser un elemento clave para difundir. Pero añado aquí algo más, discúlpame que te interrumpa, es lo que dice Freddy Roncaya. Comenzamos a tener problemas con las traducciones que hacen nuestros propios creadores. Las traducciones al castellano, posiblemente porque no son hablantes coordinados, ¿no? Entonces tenemos problemas de traducciones en las que aparece el desencanto de la palabra. Es decir, la palabra no es una palabra rica, propia de lo que está diciendo, se está diciendo en quechua. Y entonces hay un llamado de Freddy Roncaya a que le pongamos atención. Y hay quienes Claro. traducen como quieren, ¿no? También. Claro. No, ni más ni menos que todos los problemas de la traducción de toda la vida. O sea, son los problemas de la traducción, grandes problemas, ¿no? De la literatura universal. Sí. Pero también me interesa mucho lo que vos decís respecto del papel de la crítica. Cuando vos, ahora este libro que vas a publicar, en donde ustedes hacen la intervención de traducción y de explicación, y ahí el papel de la crítica empieza a cobrar una figura importantísima, ¿no? Respecto de este tipo de literatura. Sí, o sea, mira, felizmente nosotros en América del Sur hemos llegado a formar redes académicas y nos sentimos orgullosos de eso, no porque queramos leernos el ombligo, sino porque creemos que las textualidades tienen que leerse a partir de este lugar. Leernos a partir de este lugar no significa ponernos una anteojera y que no nos permita ver las otras dinámicas. Por eso que ahora insisto mucho yo en cómo revisar el texto poético como tal, como poema. Ya, está en quechua, sí, pero yo puedo escribir perfectamente en quechua y no soy quechua. Entonces, ¿qué hace ese texto?
tenemos que comenzar a redefinir. O sea, ¿cuál es el legado cultural quechua? Lo que decía en parte de mi intervención, cómo entender la sensibilidad andina y finalmente cuáles son esos recursos que aparecen ahí y cómo están dialogando con la poesía de Occidente en general, ¿no? Con otras tradiciones. Y ahí, por ejemplo... Así empezaste tu exposición hoy, ¿no? Explicando la cuestión de la rima, del ritmo, de la métrica, ¿no? Y yendo a la sensibilidad. Y a mí me llamó la atención porque yo lo que he leído en la crítica, en general, más vale, tiende a un análisis temático, y vos ahí cambiaste totalmente el paradigma de análisis en esta exposición tuya. Sí, es que tenemos que, yo asumo aquí lo que Wendy Castillo, asesorada a mí en una tesis, que yo me peleé con ella, simplemente a patada, diríamos, ¿no? Así fuerte, ¿no? Porque ella me vino con un rollo que inicialmente yo no le acepté, que es hablar de poesía. Digo, pero ¿cómo vamos a hablar solamente de poesía? Pero, profesor, sí se puede hablar, porque es poesía. Usted en un mismo periodo puede revisar distintos tipos de textualidades. Y yo estoy asumiendo lo que mi alumna me enseñó. Entonces, si queremos seguir dialogando, avancemos también con lo que nos enseñan, ¿no? Este grupo de estas dos chicas que me acompañan en esta conferencia, evidentemente me están dando otra pista. Conversamos un día y dijimos, vamos a ver qué está pasando en Facebook. Y es simpático porque, a ver, ¿de qué estás poniendo? No están poniendo sus poemas, pero sí están compartiendo libros. Sí están con actitudes identitarias en la defensa. Eso es súper interesante, ¿no? De alguna manera nos estamos llevando también para el otro lado, que es el tema de la recepción digital, ¿no? Y no como postura, no como postura, porque hay creadores que están en una lógica de postura, de publicidad, ¿no? Yo creo que no, pues no se trata de eso. Y por eso valoro mucho el trabajo que hace silencioso esta poeta Olivia Reginaldo. Olivia Reginaldo es la gran poeta, me parece, desde los jóvenes, ¿no? Desde los jóvenes. Y no ha publicado libros, ha publicado solamente en revistas. Pero ponerse a dialogar con Borges en quechua, pues, o jugar con esto que, por ejemplo, que está en el poema Lasta, ¿no? Se pone a pensar, ella se pone como una niña juguetona, ¿no? Dice, pero hace que se pierda, devuélveme mi anillo, ¿no? Mi cadenita. Y lo dice, pero hasta mis huellas me haces perder. Nos das agua, pero esas aguas también nos desaparecen. Entonces pues, desaparecen mis penas, mis recuerdos tristes, ¿no? Esa es una poeta así, de alto valor, ¿no? Yo tengo mucha confianza. Claro, ella tiene una formación letrada, eso sí hay que decir. Eso es una ayuda. Es un signo bastante común en muchos poetas, ¿no? Sí, sí. No sé si Emilia te quiere decir algo. No, yo quería aprovechar también tu trayectoria dentro de la universidad para que me cuentes si estas preocupaciones que decía Aymara de la crítica o los estudios que abordan vos y estas chicas, tu grupo, si se extiende al alumnado, si dentro de la universidad o de las carreras se le da visibilidad a estos temas, o si son temas que tal vez se abordan tangencialmente o de manera menor. Voy a hacer una confesión pública. Ahora somos la minoría nosotros. Ya no está de moda. Estamos preocupados porque no tenemos alumnos en andina, ¿no? En quechua. Pero es que no tienen obligación los jóvenes, ¿no? Y tenemos que desarrollar algún tipo de estrategia, ¿no? Con Mauro Mamani, que Aymara lo conoce, ¿no? Todos en Argentina.
En Argentina lo conozco, además se ha vuelto, sí, claro, claro. El Noah, sí, con él el otro día estuvimos conversando esa preocupación de qué es lo que está sucediendo con nuestros cursos de tradición oral, literatura oral, tradiciones orales, perdón, literatura quechua y literatura y cultura amazónica. Pareciera que no hay un público referente. Eso, digamos, es normal porque son otras sensibilidades. Entonces, no esa sensibilidad que se preguntaba sobre su identidad. El sujeto contemporáneo, el joven contemporáneo, es un joven globalizado, ¿no? En la medida que él entienda, que se cuestione sobre su condición, es que va a entender que hay rasgos que no puede abandonar. Si quiere cuestionarlo, debe conocerlo. Pero también lo otro es que muchos de nuestros jóvenes son incorporados a nuestros grupos de investigación y desarrollan tesis o trabajos, nos ayudan en los trabajos, y comienzan a entender lo importante que es esto. Estas dos jóvenes de las que, la información que he presentado ahora, pertenece a ellas, por supuesto está en la antología, y sin embargo, ellas son poetas, son creadoras. Entonces los invité, le digo, fueron mis alumnas, le digo, oye, quiero hacer esta cosa, a ver, ¿les interesa? Sí, profe. Y se pusieron pilas. Y yo no me voy a dejar a ver el Facebook a cada hora, ¿no? Y por supuesto que hay el tema de que varios de los poetas no lo han aceptado, entonces, pero ellas se lanzaron, ¿no? Entonces, pero que es un tema emergente, lo es. Y lo es más en el lado de la pintura también, ¿no? Y lo es. Sí. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro comentario, Emilia? Bueno, a mí me impresionó bastante, tal vez porque es el tema que yo estudio, esa relación que hiciste entre el COVID y nada, ¿no? Y el conflicto armado. Y en realidad me quedo pensando, no es una pregunta, tal vez no me la puedas contestar, pero me pregunto qué función tiene la literatura, ¿no? ¿Qué respuestas todavía nos da la poesía frente a la muerte? Si escribimos en contra de la muerte o porque existe la muerte en esas circunstancias, si conjugamos la muerte con la poesía, o si es un tema que nos atraviesa, pero te lo pregunto, pero también yo me lo pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, ahí hay un camino para depurar, para pensar y para acompañar esas muertes, tanto del conflicto armado como lo que mencionaste, que cuando mostraste los números fue bastante choqueante porque no lo había pensado en esos términos, tal vez no había reparado las cifras, lamentablemente se vuelven cifras, y bueno, fue bastante impactante, pero que me quedé pensando en eso y te lo transmito y te lo comparto, ¿no? ¿Qué pensás vos que hay en ese lenguaje? ¿Qué nos ofrece ese lenguaje para seguir transitando la violencia del virus y la violencia de las balas? Ya, pero primero te digo que yo soy un descreído de la función de la literatura, ¿no? No tengo en pecho de decirlo, no sirvió para nada, ¿no? ¿Por qué? Claro, o sea, si ya no tiene esa gran misión que tenía en el siglo XIX, ¿no? Que como ya existen otras plataformas, ¿no? Sin embargo, lo que sí hay que decir, en confianza, eso no lo escuchen los que se explican, ¿no? En confianza tengo que decir que es el único territorio libre. La poesía es el único territorio libre. Y eso nos hace grandes. Entonces, cuando dije, son 300 libros los que publica un poeta, son 300 hombres libres, 300 mujeres libres. ¿Te imaginas eso? Con eso solamente, ya le dijimos, somos humanos. Y lo otro sí,
Lo otro sí tiene que ver con eso de cómo pensamos esta doble violencia, ¿no? Las cicatrices no se han cerrado en nuestro caso, porque hay una perversidad de esta derecha que nos llena de inmundicia, la derecha peruana, que le falta inteligencia, falta inteligencia. Entonces, hace poco hubo una movilización a querer atropellar a una feria del libro. Por favor, en pleno siglo XXI, esta gente que quiera silenciarte, no, ¿no es cierto? No. Entonces, creo que ahí sí volvemos a estos tópicos, ¿no? Las balas y el virus se conjugan ahí. Porque la violencia que hemos vivido en el periodo del 1980 2000 fue desastroso, nos rompió el corazón. Pero la que vivimos en estos 2 últimos años fue perversa. No solamente nos destrozó, nos cortó la mitad del corazón. Todos hemos perdido a alguien. Y no hay manera de reparar eso. No hay manera. Cuando uno piensa, imagina, te tienes que quedar callado, porque no tienes palabra. Entonces, sí, como analistas, como críticos, compararemos dos procesos, ¿no? Y la línea de Carlos Guamán López, poeta ayacuchano que vive en México, me parece que lo hace pues con ese magisterio que da la poesía. De hacer una cosa es una sutileza, ¿no? Porque en la poesía contemporánea, escrita en español, también ha aparecido eso. Y son distintas sensibilidades. Son distintas sensibilidades. Que Choque, por ejemplo, el que murió por extirpación de las trías, aparezca en ese poema, le da una carga histórica enorme, ¿no? Enorme. O el perro de la muerte, que aparece también, ¿no? O sea, nos vuelve más encantadora. Y cantar a lo más sencillo, a la lipa, a la mazamorra, y decirle que eso es lo que va a endulzar tu vida, oye, nos quedamos felices, ¿no? Claro. O Olivia Reginaldo mirando el mundo desde las alturas, mirándolo como si miraras el mundo pues en los 380 grados, ¿no? Que es difícil de captarla, pero que te deja así. Entonces, ¿qué estás mirando en simultáneo? La simultaneidad de la mirada, ¿no? Que son cosas macanudas. Bueno, gracias, Gonzalo. No sé, Aymara, si se perdió o si se debe haber desconectado sin querer. Desde nuestro lugar, te queremos agradecer esta comunicación, que puedas estar entre nosotros en un congreso. Como comentaba hoy temprano, es un día particular en la Argentina para poder disfrutar y poder ver el congreso desde las casas de cada uno. Entonces, para nosotros es un placer tenerte, seguir cuestionando estas cosas, preguntarnos quiénes o con qué sensibilidades están apareciendo estos temas, por supuesto en Perú y a lo largo de distintos países. Pero bueno, te quiero agradecer, Gonzalo. No sé si Aymara volverá o no, pero probablemente ya estemos en tiempo para cerrar esta conferencia, que para nosotros fue magistral. Me quedan muchos nombres y cosas para empezar a buscar y leer. No tengo acá el chat, pero seguramente, bueno, la gente lo ha disfrutado desde YouTube. Estábamos en vivo transmitiendo, así que no tengo más que gratitud y la confianza, espero, en que estos temas crezcan, se estudien y cada vez se visibilicen más
y que valga la pena abordarlos. Así que bueno, gracias Gonzalo por estas palabras. Sí, y yo también les agradezco el poder conversar con ustedes toda vez que nos interesa poner en diálogo lo que hacemos, ¿verdad? Ponerlo en diálogo en el sentido de que queremos ser una comunidad fraternal, amiga y fuertemente crítica, ¿no? Tenemos la esperanza de que aquí a un par de décadas más seguramente aparecerán los propios críticos indígenas. Cuando eso ocurra vamos a ser mucho más felices. Sí. Hoy por hoy, como dije, solo soy un paisano que indaga estas cosas y por eso insisto en mi condición mucho. Y el mensaje es el mensaje de que todavía seguimos siendo Cascanirán. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes, Gracias, Aymara, Emilia, Gracias. y a todos los que nos siguieron hoy día. Estamos y próximamente estará circulando mi libro, ya les haré llegar los mensajes respectivos. ¿Cómo no? Te comprometemos a que nos mandes el libro. Muchísimas gracias por esta intervención. Gracias, Fue Aymara. un gusto. Los dejamos ya. Los dejamos. Adiós, Chao, gracias. Gracias. Hasta luego, chao.